Arrancamos iguales con actualidad, la que nos deja el movimiento Me Too en la política, iniciado con la dimisión, ya saben, de Íñigo Errejón. Ahora también ha llegado a Badajoz. Saben que la periodista Cristina Fallaras ha hecho públicas múltiples denuncias anónimas de agresiones sexuales que le llegan a través de redes sociales. Una de ellas es de una mujer de Badajoz. Relata haber sido víctima de acoso y agresión sexual por parte de un político de la capital pacense tras asistir al acto del 140 aniversario del PSOE en el Palacio de Congresos en 2019. Cuenta que la invitó a su casa y una vez allí iniciaron una relación íntima, pero cuando ella le pidió que parase, este no lo hizo y continuó. El PSOE extremeño dice que al tratarse de una denuncia anónima, pues que no puede iniciar el protocolo de casos de acoso. No obstante, anima a las mujeres que hayan podido sufrir violencia sexual a que se pongan en contacto con la Secretaría de Igualdad del partido. El PP extremeño pide que se esclarezcan los hechos y que se tomen también medidas. Vamos a hablar largo y tendido seguro de violencia sexual, donde ya hay sentencias en el caso de Imane Sadoui, asesinada, ya saben, por su marido en 2022 en Valencia de Alcántara. Ha sido condenado a 12 años y medio de prisión, se pedían 27, pero no se ha llegado a celebrar el juicio porque ha habido un acuerdo entre las partes. Y en Iguales también hablamos de mujeres referentes. En Mérida se ha realizado una jornada llamada Mujeres y Cultura y han puesto en valor a las escritoras, en muchas ocasiones olvidadas por la historia. Reconocer el lugar de la mujer en la cultura, que desafortunadamente pues, ha pasado, se ha silenciado de forma intencionada. Y me interesa que la cultura se vea desde el punto de vista de la mujer, porque siempre ha sido un poco silenciada, ignorada y muchas veces nosotras mismas no nos hemos tenido en cuenta. La mujer juega un papel muy relevante, aunque nunca se ha conocido. Ha estado siempre callada. Me interesa muchísimo que se ponga en relieve y se reivindique el papel que la mujer ha cumplido durante todos los siglos a lo largo de la cultura. Actualmente, se está viendo, ¿no?, que precisamente la literatura de mujeres está ahora en auge y también hace falta una revisión de toda la literatura anterior escrita por mujeres. Y ellas son también referentes para las niñas y las jóvenes que quieren jugar al fútbol. La selección femenina jugó contra Canadá en el Francisco de la Era y se convirtió en toda una fiesta. Nos ponemos aquí nuestras gafas violeta para ver cómo ha evolucionado la judicatura en nuestro país. ¿Cuál es la relación que hemos tenido las mujeres en el derecho a lo largo de la historia? Lo cierto es que en el 1900 solo había 9 mujeres estudiando derecho en nuestro país. La primera que se licenció fue ella, en 1922. A partir de ahí, la presencia de las mujeres en las aulas de Derecho han ido aumentando exponencialmente. En el curso de 1925 eran el 1,57% de las matriculaciones. En ese mismo año se licenciaron Victoria Kent y también Clara Campoamor. Las dos fueron diputadas de sobra conocidas. Ya en el curso de 2020, las mujeres eran mayoría en las aulas de Derecho, el 57%. Aquí en la región, en la Universidad de Extremadura, el curso pasado había ya 100 mujeres más que hombres matriculadas en Derecho. Esta foto de graduación atestigua estas cifras. Ahora un dato más, antes de conocer a nuestra invitada de hoy, Celia Pérez. El número de magistradas en órganos colegiados ha aumentado casi 10 puntos en la última década, concretamente un 7,1%. Hay 2.315 jueces y 3.101 juezas en España, lo que supone un 57,2% de la carrera judicial en nuestro país. Además, este porcentaje sube en 11 de las 17 comunidades autónomas, entre ellas la nuestra. La región se sitúa en 9ª posición con casi un 60% de mujeres. En los tribunales superiores de justicia, las mujeres suponen un 41%, una cifra que, sin embargo, baja hasta el 21% en el Supremo. Una judicatura que en nuestra comunidad está presidida por una mujer referente, que hoy se sientan iguales para hablar sobre su trayectoria, pero también sobre el camino hasta llegar aquí. Este ha sido el camino de María Félix Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. María Félix Tena ingresó en la carrera judicial en 1988 y su primer destino fue Coria, donde tomó posesión como titular al juzgado de instrucción número 2 en 1989. Listo para dictar sentencia. Un año más tarde llegaba a la Audiencia Provincial de Cáceres como presidenta de la sección segunda y en 2014 se convertía en la primera mujer al frente de esta institución. Y el de miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Destaca su labor también en la lucha contra la violencia de género. Ha participado en la redacción de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la violencia de género de Extremadura en 2011 y en las reformas legislativas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. En 2020 tomaba posesión de su cargo como presidenta del máximo órgano judicial de la región, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Me van a permitir en este momento que me dirija expresamente y de una forma especial a mis compañeros, a los jueces de los pueblos, a esa justicia rural que es el núcleo de la justicia de nuestra comunidad autónoma. La hemos visto al frente de algunos de los juicios más importantes de la región. Entre los más sonados está haber presidido uno de los juicios con más acusados de toda España. Hasta 117 se sentaron en el banquillo por blanqueo de capitales. La hemos visto también en los recursos contra la sentencia de prisión permanente revisable al condenado por el asesinato y violación de Manuela Chavero. Mujer referente para las que vienen detrás, un espejo donde mirarse y hacia dónde apuntar. Ya la tenemos aquí, se sienta con nosotros ya en Iguales, Marifeliz Tena. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Te veo un poco emocionada? Sí, sí, bastante. Ver este reportaje que habéis hecho, sí, me emociona. Te agradezco enormemente que estés con nosotros en este inicio de Iguales, dentro de ahora Extremadura, porque es una necesidad, ¿no?, que hablemos de igualdad. Es una necesidad que muchas veces queremos pensar, porque yo creo que la meta, la aspiración que todos tenemos de que de verdad llegue un momento en que esto sea tan natural, tan innato a todo al devenir diario, que dejemos de hablar de igualdad. Pero todavía no estamos en esa situación y por lo tanto sigue siendo necesario. Y me permito aplaudir la iniciativa que habéis tenido. Esto yo creo que es importante llamar la atención sobre algo que parece que está, pero que no hemos llegado ni a una aproximación. Es importante tener referentes en el camino para las que vienen detrás. En tu caso, solamente sois dos las que estáis presidiendo tribunales de justicia de Extremadura, en la Comunidad Valenciana y aquí. ¿El camino ha sido complicado? El camino ha sido complicado. Yo no voy a decir que ha estado lleno de espinas, porque tampoco es eso, pero sí, el camino es complicado. Y con una mujer, pues ha habido que romper también otras barreras que teníamos ahí presente. Yo lo cuento como anécdota. Yo llevo 4 años y medio en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. En la entrevista que siempre me hacían con el nombramiento, sabía que iba a salir la pregunta de ¿cómo se va a organizar con sus hijos? Vaya. ¿Cómo es posible la fatídica pregunta? Y entonces yo esa pregunta siempre la echo de menos, no se la hacía, por lo menos hasta ahora no se la hacía a los hombres, solo a las mujeres. Me la hicieron cuando fui presidenta de la Audiencia Provincial, me la hicieron cuando fui presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Y eso yo creo que detecta mucho, al final, cuáles son las barreras que nosotras tenemos todavía que romper cuando se empieza a llegar a determinados cargos o puestos del escalafón. Nuestras preguntas son otras. Perfecto. ¿Cómo decidiste ser jueza? Es decir, terminaste la carrera y decidiste opositar. ¿Cuándo llegó ese momento? Pues ya cuando estaba en la carrera. Algo innato, no lo sé, lo tenía muy claro y en mi familia no había referentes. O sea, un tópico que siempre se pone en la carrera judicial parece que es que los jueces somos los hijos de los jueces o de las juezas, que entonces había muchísimas menos, pero... Y para nada, en mi familia yo no tenía antecedentes ninguno. ¿No había era lo que mirarse? querían. ¿No había dónde mirarse? No, yo no tenía referentes en mi casa, pero me gustaba. Lo mismo que eran cosas innatas que surgen, la igualdad, la violencia de género, las discapacidades, cosas que por lo que sea te salen espontáneamente. Y es una maravilla poder trabajar en lo que se quiere. Qué bonito. Estuviste dentro del Pacto de Estado por la Violencia de Género, también en la Ley Integral, también en la Ley de Igualdad de aquí de Extremadura, de 2011. Hemos avanzado, porque desde 2004 de esa Ley Integral de Violencia de Género, eso sí que fue un paso adelante,
hemos avanzado? Hombre, hemos avanzado y yo creo que hemos avanzado mucho. Por lo menos visibilizamos lo que antes no se visibilizaba. La violencia de género no se visualizaba, estaba, pero no la teníamos visualizada. La violencia sexual existía y estaba, pero no la teníamos tan visual. Y una segunda cuestión que a mí me gusta siempre destacar, no solamente que visibilicemos, sino que las víctimas ahora de verdad son víctimas. No le cargamos un estigma. Antes había muchas víctimas de agresiones y de abusos sexuales que no denunciaban por el estigma que llevaba, sobre todo si el agresor era de la misma familia, si eran menores. La familia decidía no cargar con ese peso a la víctima. Indirectamente, de alguna manera, le poníamos el foco y el sello y lo llevaban. Eso yo creo que ha desaparecido. Las víctimas ya son conscientes de que son víctimas y la sociedad asume y encara a esa persona como víctima, sin reprocharle nada. Antes parecía que siempre había puesto algo de su parte. Sin embargo, ese pasito más de llegar y poner la denuncia parece que todavía se nos como que no llegamos a hacerlo. Por ejemplo, y hablo de las denuncias anónimas de las que yo hablaba antes. En el caso Rejón también hemos visto alguna en Badajoz. Es violencia sexual, saben que son víctimas, pero callan. Bueno, yo no voy a hablar del caso concreto de Rejón porque no tengo conocimientos de ello. Además, los hechos, una cosa es verlo la ciudadanía, la sociedad, y otra cosa es verlo desde el punto de vista judicial. Pero sí de asuntos que sí he conocido y he visto como juez. Tenemos que tener en cuenta que la víctima se encuentra en una situación emocionalmente muy complicada. Ha visto atacada su situación, su vida, su interioridad más íntima, si se me permite. Y esa afectación, muchas víctimas primero tienen que superarlas y luego es cuando se encuentran emocionalmente preparadas para realizar esa denuncia. Y otras víctimas que, aun siéndolas, optan porque no quieren interponer esa denuncia, no quieren recorrer ese camino, que sin duda alguna hay un camino porque partimos de la presunción de inocencia. Entonces eso hay que probarlo, hay que acreditarlo, hay que declarar, y eso es una cuestión que a muchas víctimas le pesa. Muy duro, entiendo. Además, si hablamos de violencia sexual, una vez que la víctima está preparada, ha pasado a lo mejor demasiado tiempo, la prueba fehaciente no existe, ¿cuál es el recorrido jurídico? ¿Existe ese recorrido? ¿Hay que animar a denunciar aunque haya pasado el tiempo? Yo creo que esa es una opción que tiene que adoptar cada persona en función de su situación y el momento. Cómo tiene que hacerlo, cuándo debe de hacerlo y ante quién debe de hacerlo. No me atrevería yo a una generalidad. Yo lo que sí me gustaría adelantar es que la protección de la víctima y de su identidad y su indemnidad personal está absolutamente garantizada desde el punto de vista judicial. Desde el año 2014 tenemos la ley del Estatuto de la Víctima, donde obliga a todo funcionario judicial que intervenga a adoptar unas medidas de precaución, de protección hacia la víctima. Y eso se lleva, o sea, incólume. De hecho, hemos tenido asuntos, me refiero en la misma Extremadura, por hablar de cosas que conocemos, sonados si se quiere, y que la identidad de la víctima no ha salido bajo ningún concepto. En eso se trabaja de una manera importante, lo mismo que se trabaja a la hora de eludir y de evitar que sean varias declaraciones las que tenga que realizar ante distintas personas, que sean sucesivas. Todo eso se ha ido eliminando, se ha ido atajando, se han adoptado muchas medidas, pero no se pueden eliminar todas. La declaración de esa víctima tiene que existir. Tenemos que tenerla, porque los delitos contra la libertad sexual de una persona son delitos donde precisamente lo que se busca es la
la soledad y se adoptan medidas para que nada pueda salir, nada se pueda ver, y en no pocas ocasiones contamos solamente con la declaración de uno y del otro implica. Claro, estamos hablando de protección. Una vez que llegamos al juzgado, la ley del solo sí es sí, hubo ahí un escollo, creo que se ha enmendado. En Extremadura ha habido mucha rebaja de condena por esa ley, agresores sexuales. Algunas ha habido, porque es que es preceptivo. O sea, es que el artículo 2.2 del Código Penal obliga a los jueces a revisar siempre que haya una modificación. Entonces se revisaron todas las condenas que estaban en el periodo de ejecución, no las que ya se habían cumplido, que esas ya habían terminado, pero hubo que revisar todas, y en esa revisión hubo algunas que sí se tuvieron que reducir, lógicamente. Si hablamos de violencia de género, Cáceres es un ejemplo de ello. Se quiere exportar la forma de trabajar. Cuéntanos un poco cómo trabajan desde los juzgados de Cáceres, para que si hay alguna víctima viéndonos sepa que esa protección se va a ejercer también en el mundo rural, que es muy importante. Claro, pues todo esto vino con la creación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres, que tiene un ámbito provincial. Es el único que empezó a funcionar con esa competencia tan amplias, y con él lo que pretendíamos era no solo que la víctima rural, del mundo rural, de los pueblos pequeños, tuvieran esa atención especializada con personas todas formadas en violencia de género y específica, solo llevando asuntos de ese tipo. La única manera era, como digo, ampliar ese ámbito territorial, pero a la vez nos encontramos con el inconveniente, que no queríamos tampoco, que esto no supusiera que la víctima tuviera que desplazarse. No se trataba de alejar la administración de justicia de la víctima, poniéndole como más traba o más inconveniente. Afortunadamente, con los medios telemáticos que hoy tenemos, también podemos ponerlo al servicio positivo de la víctima, de tal forma que la víctima ya no sale ni siquiera de su población, en las comisarías de policía o en los cuarteles de la Guardia Civil, sino de su población, porque es muy pequeñita, pero sí en la población de al lado, donde trasladarse a ella no supone mayores inconvenientes. La víctima declara desde ahí, lo hace por medios telemáticos. De esta manera creo que mantenemos a la víctima en su entorno conocido, familiar, favorable, en su entorno de protección, donde se encuentra acogida, entendida y respaldada. Y de esa manera además le garantizamos que en ningún momento va a coincidir con el presunto agresor, porque el presunto agresor sí ha sido trasladado y está declarando desde Cáceres o desde otra localidad próxima, pero nunca en el mismo punto de la víctima. De esa manera creo que hemos conseguido un mayor acercamiento, evitando de esta manera que se tenga que desplazar. Los asuntos se resuelven con una fluidez pasmosa, porque cuando esa inmediatez permite enjuiciar, es que la defensa tiene menos defensa, si se me permite. No es que yo quiera decir que el derecho de defensa resulte vulnerado, ni mucho menos, pero si acaba de pasar, es todo tan evidente, es todo tan aplastante, que llegamos antes a la verdad y a la credibilidad de lo que está ocurriendo. Es una fórmula para que el juicio sea rápido, fácil y se proteja a la víctima. Estamos terminando ya esta entrevista. Te voy a pedir 3 cositas. La primera, hablamos de una conquista que a ti te haya supuesto algo a nivel emocional, una conquista igualitaria que hayas tenido a lo largo de la vida. Pues llegar a la presidencia de la Audiencia Provincial y llegar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Creo que eso ha compensado muchas cosas. Una tarea pendiente. Tú sepas que puedes aportar. Reducir el número de víctimas de violencia de género. Ojalá consigamos reducirla sobre la que partimos en nuestra comunidad. Ahora un deseo, que no sé si tiene que ver también con el anterior, pero un deseo. Pues que estos programas de igualdad pasen de moda. Oye, qué bonito eso. Muchas gracias, Mariceli, por haber estado con nosotros, porque ha sido un placer tenerte en este primer programa de Iguales y por aportar tanto. Gracias a vosotras. Bueno, vamos a seguir adelante, porque ahora les tenemos que presentar una sección que va a profundizar
en nuestra educación, en nuestras creencias, en las desigualdades y en el imaginario de la sociedad, porque todo ello viene de lejos, tanto que hemos puesto la mirada en los mitos griegos y romanos, de los que bebe la cultura universal, para descubrir nuestro sustrato más machista. Esto es mitomachismos. Hoy vamos a ver cómo se dio respuesta, por ejemplo, a la creación de las estaciones. Pero no nos quedamos ahí. Esta sección está creada con inteligencia artificial. La base de la IA, ya saben que es Internet. Internet está basado en nuestro pensamiento estereotipado. Fíjense ahora en nuestra diosa del Olimpo. Solo hemos puesto diosa del Olimpo morena y este es el estereotipo de mujer que nos ha salido. Mitomachismo no solo en los clásicos, también en lo innovador, en lo más reciente, como es la inteligencia artificial. La primera causante de una sequía fue una diosa, Deméter, que en Roma se llamaba Ceres, cuando se percató de que Plutón había secuestrado a su hija Proserpina para casarse con ella, dejó los campos secos, sin lluvia y sin una sola flor. Fue responsable de la sequía, pero también de la primavera, porque también tenía el poder de hacer brotar frutas y flores. Júpiter era su hermano y viendo que Ceres estaba tan apenada y que no dejaba brotar los campos, convenció a Plutón para que liberara a Proserpina cada 6 meses y así Ceres hiciera brotar los campos. Detrás de la lluvia estaría Júpiter o Zeus, que es el mismo pero en Grecia. Las estaciones las creó una diosa, pero la base tiene que ver con la violencia sobre las mujeres, con el secuestro de una hija para obligarla a casarse, un eufemismo muy usado en los mitos latinos y griegos para hablar de violaciones y abusos. Inventaron un mito para explicar las estaciones del año y lo basaron en el machismo. Bueno, pues conocer si los mitos son machistas nos hace poder luchar contra ellos. ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado. Yo me hubiera quedado ahí toda la tarde escuchándote a ti y escuchando a María Félix, que me ha acercado a decirle que me daba mucha envidia esta entrevista. Me hubiera gustado hoy. Hoy reconozco que me ha dado mucha envidia. Bueno, y las siguientes también, ya verás. Sí, ¿verdad? Nos vamos con una recomendación. Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer. No podía ser de otra manera. Hoy nos vamos pues con una abogada, María Telo Núñez. Hay que decir Núñez, que es el segundo apellido, sí. Hay que decirlo. Ella era una abogada cacereña que además luchó mucho por la igualdad de la mujer. Este libro es suyo. Esta semana, de hecho, el Ayuntamiento de Cáceres le ha hecho un homenaje y tiene una calle en Cáceres y le han dado la plaquita de la calle a su hija. Bueno, y le hemos visto al alcalde de Cáceres con este libro en la mano, Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer. Una de las cosas que hizo María Telo por todas nosotras fue que la licencia marital, ¿sabes qué es? ¿No? Bueno, pues vamos a aprender todos. Cuéntame. Solo por poner una cuenta en el banco necesitabas el permiso del marido marital o de tu padre. Pues, esa la eliminó. La eliminó. Bueno, pues tenemos esa recomendación. Me encanta que termines con esto. La semana que viene, películas o series. Bueno, ya verás. Bueno.